el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en esta transmisión virtual de la sesión de los ministros en la Suprema. Vamos a ver y escuchar. Constitucionales. Esa es la dimensión que debemos darle a nuestra facultad. Esa es la función que la Constitución nos llama a desempeñar. No es la primera vez que esta Suprema Corte tiene asignadas atribuciones distintas a las jurisdiccionales por el texto constitucional. Recuerdo ahora la facultad de investigación del artículo 97 constitucional, la cual, en el caso de la guardería ABC, propuse que se redefiniera para darle el sentido de responsabilidad político-constitucional que la Constitución le confería. Lamentablemente, en esa ocasión se desaprovechó la oportunidad. Se impusieron los argumentos formalistas por encima de una visión amplia y teleológica de las atribuciones del Tribunal Constitucional como conducto para hacer efectivos los principios y valores constitucionales. Esperaría que hoy la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir con responsabilidad histórica su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional. Esto es fundamental para consolidar una democracia más plural, más abierta, más incluyente, más accesible y más efectiva. Como ocurrió con la Facultad de Investigación hace más de 10 años, hoy se nos presenta la oportunidad de darle su pleno sentido y dotarla de toda la fuerza que le corresponde. Qué interesante, mi querido Toño, qué interesante lo que está mencionando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, si me permites darle lectura a sus declaraciones, estaría votando a favor de la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo dice tal vez en lo que acabamos de escuchar así abiertamente, pero habla de darle esa oportunidad a la gente, a los mexicanos de a pie, de participar en estas decisiones trascendentales para nuestro país. No sé si lo hayas entendido tú también así, Toño. Definitivamente, Vicente, y estoy tan en comunión con lo que dice el ministro presidente Arturo Saldívar en cuanto al derecho, en cuanto a lo que se debe de hacer, siendo abogado, siendo, jurista, que tengo que decir que esto es absoluto. Fíjate cómo pone por el ejemplo de lo que ocurre con la guardería ABC. Dice que en esta situación tan terrible, tan, desgarradora de la historia de México, se imponen precisamente de lo que hablábamos hace unos momentos tú y yo, Vicente, los argumentos formalistas, el privilegiar a la ley por encima de la justicia, el privilegiar al derecho por encima de la justicia, y eso no puede ser. Y es un llamado, dice, esperaría que hoy la Corte no pierda la oportunidad de salvaguardar esos derechos de participación, porque eso es por lo que se está luchando. Los argumentos del ministro Luz María Aguilar, en mi opinión, son extremadamente erróneos y simplemente justifican y defienden a los expresidentes. Esa Suprema Corte de Justicia no solo tiene que defender a los expresidentes o a los mexicanos que están protestando contigo allá afuera de la Suprema Corte de Justicia. Esa Suprema Corte de Justicia nos tiene que defender a todos y a todos en nuestra participación. Aquí los vemos que defienden simplemente a los expresidentes. Pues mi querido Toño, te confirmo, en unos minutos vamos a ir nuevamente a ver y escuchar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que no es poca cosa, es el presidente de la Suprema que estaría sugiriendo que se eche abajo el planteamiento del ministro Luis María Aguilar, el proponente de declarar anticonstitucional o inconstitucional la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. En otras palabras, el ministro Arturo Saldívar estaría a favor de que el pueblo se manifieste y, si es necesario, enjuiciar, juzgar
a los expresidentes. Vamos a ver y escuchar más de estas declaraciones, más de esta ponencia del ministro presidente Arturo Saldívar. Cuando las autoridades competentes estén constreñidas a actuar o no actuar en función de supuestos normativos de observancia obligatoria. Tal es el caso de las autoridades de procuración e impartición de justicia. Los artículos 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución, así como los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país, sujetan la impartición de justicia a principios fundamentales, como el de legalidad, objetividad, parcialidad e independencia, debido proceso y presunción de inocencia, los cuales blindan esta función de cualquier influencia, motivación o factor que no sea el cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes. Nuestro sistema constitucional es categórico en establecer que la culpabilidad o la inocencia de una persona solo puede ser determinada conforme a la ley, una vez que se ha respetado el debido proceso y a partir de las pruebas desahogadas en el juicio al margen de cualquier otra razón o motivación. Así, es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal, como la que aquí se plantea, no podrían tener efectos vinculantes para las autoridades de procuración e impartición de justicia, en el sentido de obligarlas a actuar o no actuar al margen de las normas y principios que rigen el ejercicio de sus atribuciones. Pero que la consulta no pueda tener efectos vinculantes en este caso, aún en el supuesto de que obtenga una participación del 40% de la lista nominal de electores, no implica que la materia de la consulta esté prohibida. Entre las materias vedadas a la consulta no hay ninguna que se relacione con la posibilidad de que tenga efectos vinculantes para todas las autoridades involucradas. Además, no debemos confundir la procedencia de la consulta con sus efectos vinculantes. La procedencia está determinada por el artículo 35 constitucional, en el sentido de que pueden consultarse. Mi querido Toño, estamos escuchando y viendo al ministro presidente defender la posibilidad de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Y mira, lo decíamos hace unos minutos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, habla de qué pasa cuando las autoridades encargadas de la procuración y la impartición de justicia pues no actúan. Es precisamente el motivo, la razón por la que muchas personas están aquí precisamente pidiendo que se avale, que se le dé luz verde y que en todo caso se eche abajo este proyecto de inconstitucionalidad presentado por uno de los ministros contra la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de la consulta popular. Es apasionante esto, porque ver al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos así lo entiendo, ponerse del lado del pueblo, pues a mí me da muchas esperanzas de que esto se está transformando, Toño. Apasionante y emocionante, Vicente. Estamos viendo en estos momentos a pues dos opiniones completamente opuestas y tendremos que escuchar y ver a lo que opinan el resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por un lado, uno que defiende a capa y espada a los expresidentes, uno que está buscando que se declare inconstitucional la solicitud del presidente López Obrador hacia la consulta para juzgar a los expresidentes, y por el otro, uno que está, el ministro presidente Arturo Saldívar, que está buscando en todo caso que se respete la opinión, la participación del pueblo y que se respete por sobre todo la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Ustedes que están allá afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ustedes que están presionando para que exista esta justicia, son quienes podrán en todo caso tener el sartén por el mango de esos jueces que rodean al ministro Luz María Aguilar, el ministro impuesto de Felipe Calderón y al ministro presidente Arturo Saldívar. Hoy tenemos estas dos posturas
Se les están planteando al resto de sus compañeros ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y nosotros, en todo caso, tendremos que ser los fiscalizadores de esto, los que los estemos observando muy de cerca ante cualquier tipo de determinación. Pues definitivamente, Toño, tenemos que estar al pendiente de lo que se dice y de lo que se decide en esta sesión virtual del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De qué lado de la moneda están? ¿Del lado de la justicia o del lado de la impunidad? Al menos así lo entiendo yo. ¿Ustedes también? Pues la gente sigue llegando a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Toño, yo sí les pido que no se nos olvide la sana distancia, para que se cuiden, nos cuidemos unos a otros. Si ustedes se cuidan, nos cuidan a nosotros. Si nosotros nos cuidamos todos, porque yo creo que ya son miles, mi querido Toño. Hay diferentes medios, sobre todo independientes,